Porque nací para ser mejor, dice. Veamos este video. Poquito lenta está mi maquinita, no sé qué ha pasado. No sé, ahí está. Sí. O de repente la cantidad de videos. Veamos. Para aquellos que quieran subir al siguiente nivel en esta vida, te diré 3 cosas el día de hoy. Y si las sigues, cada palabra que digas, cada acción que hagas, estarás más cerca de la grandeza. Número 1. La creación de la grandeza se hace en el fuego. Y con fuego me refiero a tu pasión, me refiero a tu llama interna que ilumina cada día tu camino. Porque para alcanzar tus metas, debes elegir cada paso que das como si fuera el último. Debes hacer lo que te haga sentir vivo, lo que te haga soñar. Porque buscar tu grandeza es la mejor cura para tu alma. Despertará tu espíritu y verás quién eres en realidad. Solo mira a tu alrededor. La mayoría se la pasa por ahí caminando haciendo cosas que no quiere. Y gracias a eso no ha olvidado quiénes son. Pero tú debes seguir adelante. Debes seguir el fuego de tu corazón para que nunca olvides quién eres. Cierra tus ojos y mira hacia adentro. ¿Estás satisfecho con la vida que estás viviendo? Sigue el coraje de tu corazón hasta encontrar el camino hacia tus metas. Crea tu destino con tus propias manos y moldea tu futuro como tú quieras. Pero para lograr todo eso, ocupas tener determinación, el coraje necesario para no rendirte en el camino. Es por eso que este punto es el más importante, porque de aquí es de donde parte todo. Punto número 2. Del miedo nace la valentía, porque ¿quién no ha sentido miedo en algún punto de su vida? ¿Quién no ha dudado de sí mismo en algún momento de la vida? Todos hemos sentido que el mundo se nos cae de las manos, pero gracias a eso sabemos cómo luchar para conseguir lo que queremos. Despierta al guerrero que llevas dentro. Es momento de luchar por lo que tú quieres, porque cuando te cansas de tener miedo, cuando te cansas de rendirte, cuando estás ahí tirado pensando que será tu fin, algo cambia dentro de ti, algo se ilumina dentro de ti. Tu corazón palpita cada vez más rápido, tu mirada se llena de esperanza, tus manos dejan de temblar, tus piernas cobran fuerza, levantas la cabeza y te das cuenta que creaste la valentía que ocupabas. Porque para llegar a la cima, primero tienes que vencer en tu camino. Deja que ese miedo te impulse, deja que la valentía nazca y se apodere de ti. Y cuando lo logres, serás imparable. Número 3. Aprendiendo y creciendo. Por más preparado que te sientas, por más estudiado que estés, siempre habrá cosas que no sepas, siempre habrá algo nuevo que aprender. No te cierres la puerta a ti mismo pensando que lo sabes todo. Date la oportunidad de explorar algo nuevo, descubre lo desconocido, equivócate para poder crecer, porque aquí vale más el que sabe más. Sé una persona con hambre de éxito, sé una persona con curiosidad, mantente aprendiendo, mantente descubriendo, mantente vivo. Ahora que sabes esto, nada podrá detenerte. Tienes la motivación necesaria para salir y hacer las cosas que no te atrevías a hacer, las cosas que no querías hacer. Recuerda que las grandes expectativas es la clave de todo. Y si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Échale ganas a la vida. Bien. em, Como le estaba diciendo, como dice el video, nosotros nacimos para ser mejores, ¿no? Pero para ser mejores, el éxito no llega como la lluvia, no. El éxito uno se lo merece, ¿no? Se lo tiene que merecer. Entonces, y además el crecimiento indica de que nosotros tenemos que aprender siempre y en cada momento y a cada instante, ¿ya? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros podremos ser mejores, pero no somos siempre el mejor. ¿Mm? Hay una diferencia, existe una diferencia importante en eso, ¿no? Nosotros podemos ser los mejores, pero no siempre somos el mejor. ¿Mm? A ver, ¿cómo podemos manifestar ese pensamiento? ¿Mm? ¿Cómo puedes identificar ese pensamiento? A ver.
Podemos ser los mejores, pero no somos, no, o sea, podemos ser mejores, pero no somos el mejor, ¿no? ¿Te das cuenta o no? ¿Qué quiere decir? Es que a veces nosotros no nos podemos sentir siempre que somos el mejor. Nosotros, claro, podemos ser mejores cada vez, podemos ser mejor y podemos superarnos, podemos mejorar en ciertos momentos, mejoramos, aumentamos nuestros conocimientos, podemos tener más físico, ¿no? Podemos ganar partidas, pero no las vamos a ganar siempre todas. No vamos a ser el mejor, no vamos a ser el más fuerte, no vamos a ser el más inteligente, ¿no? No podemos sentirnos así, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que sentirnos siempre de esa forma, ¿no? De tratar de mejorar, de, de crecer, ¿ya? Pero no siempre vamos a ser el mejor. Es lo que yo te puedo comentar, ¿no? Tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir leyendo, ¿no? Yo no me siento el mejor profesor, para nada. Yo soy mejor profesor cuando mis alumnos me entienden. No soy el mejor profesor. Puedo ser mejor profesor si trato de que mis alumnos me entiendan y aprendan bastante con esto. ¿Mm? Entonces yo tengo que superarme también. Yo tengo que hacerlo mejor también. Y hoy día, el día de ayer estaba en una reunión de plana, en una institución, hubieron dos exposiciones. Y justo a las dos exposiciones, qué anecdótica sale la situación, ¿no? Justo a las dos exposiciones de estos dos profesores que realizaron el día de ayer, más de las cuales el día de hoy me tocaba hacer. Una, lo que hice hace un ratito en el salón del anual, la balanza de pagos, ¿ya? Y la otra, la otra exposición fue de ciclos económicos, ¿no? Entonces, dije, bueno, mi teoría en realidad en este caso va a ser corta, pero mi explicación va a ser más mayor, ¿ya? Va a ser mayor. Entonces, eh, tengo ya cuatro videos para mostrar, inclusive el día de hoy. Así que vamos a empezar una vez porque va a ser una clase súper interesante, ¿ya? El tema es ciclos económicos, ¿ya? Ahora, yo les voy a preguntar a todos ustedes, les pregunto, ¿ya? ¿Ustedes recuerdan el tema de cuentas nacionales? ¿Mm? ¿Recuerdan el tema de cuentas nacionales? A ver, ¿la recuerdan o no? ¿Mm? ¿Sabían ustedes que, mira, por ejemplo, yo voy a hacer ahorita, voy a hacer una gráfica, luego tengo otra gráfica más, ya, listo. Luego voy a plantear, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Am, una línea de otro color, más gruesa, ya está. Esta línea que estoy colocando yo aquí ahorita, ¿no? Le voy a llamar línea tendencial, ¿ya? O, o PBI potencial. También llamámosle PBI potencial, ¿ya?
¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea es la tendencia de la economía que se manifiesta, gracias, ¿ya? La tendencia del nivel económico que se va a vivir, que se puede vivir en un país si nosotros utilizamos adecuadamente nuestros recursos, ¿ya? Si nosotros utilizamos adecuadamente nuestros recursos, ¿ya? Nuestro crecimiento va a ser así. Supongamos, ¿no? Esto es una parte teórica, por si acaso, ¿eh? Una parte teórica, ¿ya? Crecimiento bastante pronunciado, ¿ok? Pero ahora vamos a ver otra gráfica en la cual nosotros vamos a ver, ¿no? No, ya, esta que es, ya, ahí está. ¿Qué es lo que acabo de hacer, profe? ¿Una culebra? No. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, profe? Lo que acabo de hacer ya es una gráfica que implica lo siguiente. Este va a ser nuestro PBI real. Ya va a ser nuestro PBI. Aquí está. Listo. ¿Ya? Chicos, ¿sabían ustedes que existen dos tipos de PBIs? PBI nominal y PBI real. El PBI nominal nos muestra la evolución de la economía, el crecimiento económico, desde un aspecto nominal real basados en el mismo año. ¿Ya? Determinado toda la producción que se realiza en un año. Mientras que el PBI real se establece, pues no, por una situación de crecimiento económico que se manifiesta en un país, ¿no? Teniendo como una base formal, ¿no? Un año específico, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reconocer como el PBI real. En nuestro país y en muchos países se utilizan principalmente el PBI real, porque refleja lo que realmente, ¿no? Vive un país, ¿ya? Claro, he hecho una gráfica media culebrítica, ¿no? Pero no es igual, si te das cuenta, ¿no? ¿Ya? Hay algunos periodos más largos, otros con periodos más cortos, unos más profundos, otros menos profundos, otros más altos, otros más bajos, ¿no? Son diferentes situaciones económicas. Claro, hay recurrencia, ¿por qué? Porque hay crecimientos, ¿no? Partidos, ¿ya? Si te das cuenta aquí, podremos hablar de un crecimiento acá. Aquí hay una, acá hay otra, y aquí hay otra. ¿Ya? Bien, gracias. ¿Ok? Tiene tienen tres crecimientos diferentes, pero que se determinan cada cierto tiempo. ¿No es cierto? Entonces, ¿saben cómo le llamamos a esto? A esto le llamamos, a todo esto le llamamos ciclos económicos. ¿Ya? Hay teorías que te expresan acerca de los ciclos económicos. Ya vamos a hablar de las teorías también, de la teoría austriaca, la teoría keynesiana, ¿no? Teorías que expresan cómo se dan los ciclos económicos, situaciones así, vamos a ir analizándolos en esta clase, ¿ya? Por lo tanto, aquí vamos a ver un análisis. En breve vamos a seguir haciendo nuestras famosas pizarritas, ¿ya? Ahora voy a presentarte un videito más. Un ratito.
Listo. Entonces vamos a analizar este videito. ¿En qué fase del ciclo económico estamos en el 2020? Para llegar a esta respuesta vamos a ver los siguientes puntos. ¿Cómo se mide el crecimiento económico? El comportamiento humano y la economía. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? ¿Y qué debemos hacer en los ciclos? ¿Cómo se mide la economía? La economía se mide a través del Producto Interno Bruto, o también conocido en algunos lugares como el Producto Bruto Interno. En inglés se le conoce como el Gross Domestic Product. El PIB está compuesto por la suma del consumo de los hogares. Aquí podremos tener compras de diferentes bienes y también compras de diferentes servicios. La inversión de las empresas. Aquí podemos tener, por ejemplo, una gran inversión como un aeropuerto o algo un poco más pequeño como una tienda de venta de productos. El gasto público. Aquí podemos tener algo tan simple como la construcción de una carretera, un nuevo puente o una gran inversión de un nuevo hospital con lo último en tecnología. Y las exportaciones e importaciones que tiene cada país. Finalmente tendremos la siguiente fórmula, donde C es el consumo de los hogares, I la inversión privada, G el gasto público, X las exportaciones y M las importaciones. El crecimiento económico tendría el siguiente aspecto, donde en el eje X tendremos al tiempo, en el eje Y tenemos al PIB, el cual va oscilando con el pasar del tiempo. Pero ¿por qué surgen estas oscilaciones? ¿Por qué surgen estas subidas y bajadas? Esto se debe al comportamiento humano y la economía. El ser humano es quien afecta directamente a la economía, y es su confianza, ya sea positiva o negativa, frente a lo que sucede a su alrededor, la que conlleva a tomar diferentes decisiones. Algunas pueden ser buenas, otras malas, y algunas también irracionales. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico? El ciclo económico se divide en 4 fases: expansión, desaceleración, recesión y recuperación, con sus respectivos extremos, la cima o auge y el fondo o valle. Cabe resaltar que podemos encontrar estos ciclos con diferentes nombres. Expansión. La demanda de los hogares va en aumento. Hay un consumo sostenible en los hogares. La demanda de las empresas también va en aumento. Debido al consumo de los hogares hay más inversión, más contratación de personal, por lo que aumenta el empleo y también aumenta la producción de forma sostenible. Las personas tienen más confianza y hay más empleo y un mejor salario con una mejor remuneración. Cima. La demanda de los hogares está en máximos históricos. Las personas empiezan a comprar autos y casas. La demanda de las empresas está como nunca antes, se contrata más personal y la inversión privada está en auge. Las personas tienen una gran confianza, ya que los salarios están en niveles máximos. Pero algo sucede en este punto. La demanda de los hogares ha sido tan grande que los precios han comenzado a subir. Las personas, debido a su gran confianza, han comenzado a endeudarse. Y las empresas también están realizando inversiones muy riesgosas, abriendo nuevas tiendas o fábricas para satisfacer la gran demanda. Y finalmente, en algún punto, todo esto lleva al colapso. Desaceleración. La demanda de los hogares baja. Los precios están muy elevados y las personas empiezan a comprar menos. La demanda de las empresas disminuye. Las empresas contratan menos personal que antes, así es que empieza a haber desempleo. Las personas tienen una menor confianza y los salarios comienzan a bajar. Recesión. La demanda de los hogares está en mínimos. Las personas solo gastan lo necesario y ahorran lo poco que tienen. La demanda de las empresas es casi nula. Las empresas han dejado de contratar personal, cierran locales y algunas empiezan a quebrar. El desempleo está en máximos históricos y las personas no tienen confianza en el futuro. Fondo. Se da en algún punto donde los bancos han dejado de dar préstamos a personas con riesgo de impago. La cantidad de empleados es solo la necesaria para cubrir la demanda actual y las empresas que deben quebrar lo han hecho. Recuperación. La demanda de los hogares sube levemente. Las personas reanudan sus compras con cierto temor y escepticismo. La demanda de las empresas también comienza a aumentar. Nuevamente aparecen nuevos puestos de trabajo y comienzan a incrementar su producción aún con temor. Las personas, aún con cierta desconfianza,
comienzan a tener unos gastos muy medidos, para finalmente volver a repetir el ciclo. ¿Qué sucede con la teoría y la realidad? En la realidad, los ciclos no se presentan de forma perfecta como lo explica la teoría, sino que tienen la siguiente forma, con sus alzas y bajas imperfectas y en periodos de tiempo más prolongados o más cortos. Pero la realidad es la siguiente. Y solo para poner en contexto, veamos qué sucedió en los años 30 durante la Gran Depresión. Como podemos observar, el crecimiento y el desempleo fue muy duro durante estos años, y los peores datos se obtuvieron aproximadamente 2 años después de iniciada la Gran Depresión en 1929. El peor registro de la historia de crecimiento se tuvo en el año 1932, y el peor registro de desempleo de la historia se tuvo en el 1933. Durante la crisis del 2007 y 2008 tuvimos el siguiente panorama, y los peores datos se obtuvieron aproximadamente un año después de iniciada la crisis. Esto fue una nada si lo comparamos con la Gran Depresión de los años 30, ¿verdad? ¿En qué ciclo nos encontramos en este 2020? Como podemos notar y percibir, estamos entre un ciclo de desaceleración y recesión. Y esto es muy visible en la economía, es algo que pueden percibir las personas. Actualmente hay muchas tiendas o locales cerrados. Grandes sectores, como el sector de las aerolíneas o el sector de los cruceros, están totalmente paralizados. Y podemos ver una gran cantidad de desempleo, y no es necesario aquí enseñar estadísticas. Poco a poco los países están reanudando su actividad, pero la pregunta aquí es, ¿cuánto demorará este ciclo? ¿Qué debemos hacer en los ciclos? Durante los periodos de desaceleración y recesión, debemos ser muy cautelosos con las deudas, evitar pedir créditos a largo plazo, cuidar el empleo y tener cuidado con los cambios de empleo, buscar nuevas formas de ganar dinero, buscar nuevas oportunidades para un negocio. Durante los periodos de recuperación y expansión, es el momento ideal para iniciar un negocio novedoso, tener unos gastos más conscientes y bien pensados, buscar un empleo mejor remunerado y con un mayor margen de deuda permitirse tener activos que generen valor. En la siguiente parte vamos a ver el ciclo bursátil. ¿Qué sucede con la bolsa de valores? ¿Qué hace el gobierno durante todo esto? ¿Y qué debemos hacer desde el punto de vista de las inversiones en bolsa? Así es que suscríbete al canal y dale a la campanita para estar pendiente del próximo video. Con Grammarly A ver, hasta aquí hemos podido analizar. puedes escribir en Perdón, inglés rápido y ¿no? confiadamente. Controla tus correos. Hasta aquí estamos viendo, pues, ¿no? La situación, ¿no? De lo que es ¿cómo se llama el ciclo económico, los ciclos económicos, las fases de los ciclos económicos. Hemos podido notar cómo se han manifestado los ciclos económicos en el país en el año 2021, no, 2020, perdón, ya, cómo se va determinando. Ideal sería ver el siguiente video que habla el gobierno y el ciclo económico, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer el gobierno en cuanto a lo que es el ciclo económico? Y en el año 2020, en el año 2020, ¿no? Ustedes podrán darse cuenta de cómo ha actuado esto. ¿Ya? Vamos a verlo. El gobierno y las fases del ciclo económico. En el video anterior vimos el ciclo económico real, pero nos faltó ver el papel del gobierno. En este video vamos a ver la política fiscal, la política monetaria, la relación entre el gobierno y el ciclo económico y qué Miren, sucede en este qué 2020. interesante es lo que vimos hace un ratito, perdón. Voy a retroceder. Ahí está. La política fiscal, ¿no? ¿Cómo se mueve el Estado ante una situación de desaceleración y recesión? ¿Ya? Y cómo se mueve el Estado cuando hay una recuperación y una expansión económica. ¿Ya? ¿Cómo es la política fiscal? ¿Cómo es la política monetaria? ¿Qué es lo que está haciendo el BCR en estos momentos? Mira, estamos entrando en una crisis ahorita. ¿Ya? ¿Cuál es la relación entre el gobierno y
y el ciclo económico, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este año 2020, ¿no? Bueno, en el año 2020, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Veamos este video. 20. El gobierno, como ya lo habíamos mencionado, lo que busca es tratar de controlar el comportamiento humano y la economía. Y esto lo hace a través de diferentes mecanismos para estimular o controlar el gasto. Sabemos que el comportamiento humano y su confianza o desconfianza es quien decide en qué gastar dinero, qué comprar o no, qué ahorrar, dónde invertir, etc. Política fiscal. Está dictada por el gobierno y busca controlar el crecimiento de una forma sostenible. Y para esto tiene dos herramientas: el gasto público y la variación de los impuestos. El gasto público. Con la construcción de puentes, carreteras o infraestructura pública, el gobierno se ayuda para generar empleo. Por un lado, genera empleo y por otro, genera consumo de bienes y servicios a proveedores locales a través de licitaciones. De este modo se genera trabajo para que las personas tengan ingresos y puedan seguir gastando dinero en la economía. ¿Por qué no Variación habla de los ingresos impuestos. públicos? Lo que pasa es que el Estado no puede generar ingresos públicos. El gasto público es lo más importante para el bienestar de la población. Pero los ingresos, ¿de qué manera se manifiestan? A través de los impuestos. Veamos. Con el manejo de impuestos, el gobierno recauda fondos para su gasto público. También tiene otras formas de recaudar fondos. Y con los impuestos busca fomentar el gasto o controlarlo. Supongamos que las personas no quieren comprar porque perciben que todo está muy caro. Pues entonces llega el gobierno, baja los impuestos para generar así el consumo. O supongamos que las personas están comprando mucho y se están empezando a endeudar, pues el gobierno sube los impuestos para que éstas dejen de ¿Se dan comprar. cuenta cómo se mueve? ¿Se dan cuenta cómo se mueve el gobierno? El gobierno, para poder generar los gastos públicos, necesita de ingresos. Esos ingresos se manifiestan a través de los impuestos. ¿Ya? Los impuestos, ¿a quiénes le cobran? A las personas y a las empresas, ¿no? Cuando se establecen sus propias actividades. Entonces, el gobierno tiene que incentivar el consumo para poder generar más ingresos. ¿Ya? ¿Qué pasa si la población no tiene cómo poder comprar los productos? Entonces el Estado tiene que bajar los impuestos para que bajen los precios y así la gente pueda comprar productos. ¿Ya? Pero si la gente compra demasiados productos, entonces ¿qué hace? Sube los impuestos para generar, ¿no? Mayores ingresos en ese momento y así pues no también pueda establecerse también el consumo nacional. ¿Ok? Entonces, es lo que hace el Estado. Ahora, ¿y cómo interviene la empresa privada aquí? No, tiene que pagar los impuestos, ¿no? Ellos son los que tienen que pagar los impuestos que el Estado lo va a determinar así, ¿no? De esta manera. Endeudar, pues el gobierno sube los impuestos para que éstas dejen de comprar. Política monetaria. La política monetaria es controlada por el Banco Central del país y lo que busca es controlar la inflación. La inflación, en teoría, es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. ¿Sabías tú que en el mes de, si no me equivoco, en el mes de mayo, la tasa inflacionaria fue de 3.8%? ¿No? Abril y mayo, la tasa inflacionaria no llegó a 3, no, el mes de mayo, sí, el mes de mayo, la tasa fue de 3.8%, ¿no? Y esto debido al incremento de los precios de varios productos. En junio y en julio también han ido aumentando los precios, ¿no? Eso quiere decir de que la tasa inflacionaria se está incrementando de una manera bastante fuerte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Banco Central de Reserva? Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer. Lo que sucede aquí, debido al aumento de los precios, es la reducción del poder de compra. Si con $100 compraba antes todo esto, pues ahora, debido a la inflación, solamente puede comprar esto. La inflación hasta cierto punto es buena, tiene diferentes causas y diferentes clasificaciones, pero esto es motivo de otro video. La política monetaria tiene dos herramientas: la variación de las tasas de interés y la variación de la oferta monetaria. Variación de la tasa de interés. Esta tasa de interés es la que el Banco Central da a los privados por recibir dinero a forma de ahorro o por prestarles dinero.
y estos bancos privados finalmente afectan el ahorro y préstamo hacia las personas. Si se sube la tasa de interés, hacen que las personas quieran depositar el dinero en una cuenta de ahorro, ya que estarán ganando más dinero. Esto genera que las personas ahorren y compren menos. Si se bajan las tasas, hacen que las personas vean que prestar el dinero es más barato, y esto genera la adquisición de bienes y servicios, aprovechando así el crédito a unas buenas tasas reducidas. Y lo mismo ocurre con la inversión de las empresas. Estas decidirán sus compras de maquinaria o infraestructura dependiendo de qué tan barato o caro estén los créditos. Entonces, ¿cómo puede hacer para reducir esa tasa de inflación? Puede utilizar la tasa de interés ahí. El BCR puede incentivar o puede motivar o mover la tasa de interés. ¿Ya? Puede hacer eso. Es una opción, ¿no? Variación de la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero disponible en una economía, y el Banco Central la regula a través del coeficiente de caja. El coeficiente de caja es la porción de dinero que tiene en reservas un banco. Este dinero no puede ser invertido ni prestado. Si sube el coeficiente de caja, habrá más dinero en las reservas, por lo tanto, menos oferta monetaria, menos dinero disponible en circulación, y esto encarece los préstamos ya que los bancos pueden prestar menos dinero. Si baja el coeficiente de caja, habrá menos dinero en las reservas, por lo tanto, más oferta monetaria, más dinero disponible en circulación, y esto aumenta los préstamos ya que los bancos pueden prestar Hasta más ahí, dinero. ¿qué es lo que puede hacer el Estado? También el BCR, ¿no? Puede subir el coeficiente de caja o puede bajar el coeficiente de caja. ¿Qué le conviene en estos momentos al país, ¿no? Para que pueda bajar esa tasa inflacionaria, ¿no? Tenemos que saber exactamente cómo mejorar. El coeficiente de caja es el porcentaje, ¿no? de encaje, el porcentaje de encaje que los bancos estarían obligados a sostener con el BCR. Eso lo hablamos en el sistema financiero, ¿te acuerdas? La tasa de encaje, ¿no? El porcentaje de los depósitos que los bancos van a depositar al BCR para regular la moneda. Ese es el objetivo, regular la moneda nacional. Por lo tanto, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene al país? Aumentar ese encaje o coeficiente de caja o disminuir esa tasa de encaje o coeficiente de caja. Entonces, es lo que tiene que buscar también el BCR. No solamente se tiene que ver con los intereses, con la tasa de interés, sino también la tasa de encaje, ¿no? La tasa de encaje. Cuando pese a todo esto, el Banco Central no puede hacer nada, aún le queda una opción más. La expansión cuantitativa o Quantitative Easing con las siglas en inglés QE. El QE es la compra de activos financieros por parte de los bancos centrales. Estos activos financieros pueden ser deuda del gobierno, deuda hipotecaria y también pueden ser compras de acciones de empresas. Las compras de estos activos se hace con dinero nuevo, por lo que también se le conoce a esta medida como imprimir dinero. Al dar dinero a la economía, o también conocido como inyectar dinero, hay más oferta monetaria, lo que se traduce nuevamente en el aumento de préstamos. El valor de la moneda disminuye, y esto ayuda a las exportaciones ya que hace a los productos más competitivos en el exterior, pero hace a las importaciones más caras. Ahora compras menos productos importados con la misma cantidad de dinero. Ahora veamos cómo se relaciona todo esto con el ciclo económico. Ahora El gobierno y vamos a ver cómo se relaciona todo esto con nuestro ciclo económico. el ciclo económico. Durante los periodos de desaceleración y recesión, el gobierno busca aumentar el gasto público con la construcción de nuevos puentes o gran infraestructura. De esta forma busca generar nuevos empleos, reducir o eliminar los impuestos para fomentar el ¿Qué es gasto. lo que hizo el gobierno el año 2020? El gobierno de Martín Vizcarra. Lo que hizo es, empezó a incrementar el gasto público, ya generando empleo. Ya generando empleo. Buscó promover no la construcción de carreteras, sino el mejoramiento de las áreas verdes en cada uno de los distritos. Ya es lo que buscó principalmente, ¿no? Y así generó empleo. El Banco Central, por su parte, busca aumentar la oferta monetaria para promover el crédito, reducir las tasas de interés para que prestar Eso es dinero lo que sea hizo más también barato. el BCR, ¿no? Con la moneda.
aumentó la masa monetaria. Bueno, no la cantidad de, o sea, aumentó la cantidad más bien, la elasticidad del dinero, la aumentó, redujo el coeficiente de caja y empezó a solicitar, a hacer que los bancos puedan solicitar más préstamos, ¿no? Y ahí empezó ya a trabajar conjuntamente con ello, ¿no? Durante los periodos de recuperación y expansión, el gobierno busca reducir el gasto público con la construcción medida de obras públicas para estabilizar el empleo, aumentar los impuestos para evitar que las personas gasten más de lo necesario, y el Banco Central busca reducir la oferta monetaria para controlar el crédito y así el endeudamiento, y subir las tasas de interés para que prestar dinero Es lo sea que más busca caro. ahora, bueno, el gobierno en la recuperación redujo los gastos públicos. ¿Por qué? Porque ya empezó a reinsertarse la economía privada. Al momento de reinsertarse la economía privada, el, el- el Estado empezó a reducir los gastos públicos y empezó a darle prioridad a que la empresa privada pueda recuperar la economía. Vamos a ver cómo estamos nosotros actualmente, ¿no? ¿Qué sucede en este 2020? Actualmente nos estamos moviendo en un escenario que está entre la desaceleración y la recesión. Vemos al gobierno flexibilizando los impuestos y también al Banco Central de los Estados Unidos bajando los tipos de interés. Actualmente los tipos de interés están tan bajos como en la crisis del 2007-2008. Además, también vemos más impresión de dinero. Las compras de activos por parte de los Estados Unidos han incrementado y el Banco Central de los Estados Unidos tiene el triple de activos de los que tenía a inicios de la crisis del 2007-2008. Y la gran pregunta es, ¿hasta cuándo es sostenible esto? En la siguiente parte vamos a ver el ciclo bursátil y qué debemos hacer desde el punto de vista de las inversiones en bolsa. Incluir esto en este video Bueno, lo esta es haría la muy parte, extenso. que más nos interesa. El ciclo bursátil, ya el ciclo bursátil es otro sistema, otra cosa que podemos hacer. Mira, los sectores económicos también, el ciclo económico. O sea, te das cuenta de que el ciclo económico es un tema bastante amplio, ¿ya? Y se conoce, pues no, se manifiesta, pues no, en base a, ¿En qué fase del en ciclo base económico estamos? a las situaciones económicas que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Ya? Em, Hay varias informaciones. Miren la cantidad de imágenes o de videos que nosotros podemos hablar acerca de los ciclos económicos. Mira, diversificar inversiones, ¿no? La pirámide de diversificación, ¿no? Temas de inversiones, ¿no? El indicador que es el PBI, ya está. Eso ya lo sabemos. La propuesta de la escuela austríaca para eliminar los ciclos económicos, miren. ¿Mm? Esa es la escuela austríaca, ¿ya? Dicen que la escuela austríaca eh, culpa al gobierno por desincentivar la producción, lo que es el tema de la Gran Depresión económica, ¿ya? Pero también apareció la escuela keynesiana, ¿no? Entre otras cosas más, ¿no? Informalidad en el Perú. Estos son temas, ¿no? Crecimiento del PBI, esto ya lo hemos hablado ya lo hemos conversado, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿no? Ciclo bursátil, la crisis y los ciclos económicos, tema bastante amplio, ¿no? Tema bastante amplio. ¿Ya? En fin, ustedes pueden observar gran cantidad de videos que tenemos en cuanto a lo que es este tema, ¿no? Bien, vamos a salir aquí. Y vamos a mostrar. Oye, bien, está.
Camarita. Esto de acá. Muy bien. 48 aniversario, ¿no? De nuestra prestigiosa institución Colegios Juan Kronecker Nuevo Perú, APU. Ciclos y crisis económica. Bueno, este es un video que nos habla acerca de las crisis, los ciclos, ¿ya? La recesión y la depresión hacen parte de los ciclos económicos, los cuales son movimientos recurrentes que describen periodos de expansión y contracción de la economía. Aunque todos los ciclos son diferentes y no se desarrollan en periodos de tiempo fijos, sí tienen algunas características comunes como las fases. La recuperación es una fase posterior a una recesión o una depresión, donde comienza a recuperarse la demanda, la inversión y los beneficios de las empresas. Las proyecciones mejoran y el empleo aumenta. El auge es el punto máximo del ciclo económico. Es un periodo de prosperidad en el cual la economía se acerca a su potencial y las variables económicas más importantes se sostienen en buenos niveles. La recesión es la fase descendente del ciclo. Suele corresponder a una etapa de crecimiento económico muy cercano a cero o negativo. Es decir, la economía en su conjunto está produciendo menos bienes y servicios que antes. Estas condiciones adversas provocan que las familias tengan temor de gastar o consumir más. Por eso las empresas dejan de vender, acumulan inventarios y empiezan a despedir empleados. Los inversionistas también emigran con sus capitales a otros países más estables y con mejores perspectivas. Otras versiones afirman que un país o economía entra en recesión cuando se produce una contracción del PIB durante 2 trimestres consecutivos. Cuando esta situación no frena rápidamente, se puede hablar de depresión. Se caracteriza por ser más grave e intensa que la recesión, acompañada de altos niveles de desempleo, quiebra de empresas y gran disminución sostenida de la producción, el consumo y la inversión. En torno a la definición de este concepto no hay consenso. Algunos economistas definen la depresión como una caída del PIB del 10% o más. En la siguiente gráfica se puede ver como ejemplo el ciclo económico referente a la Gran Depresión de 1929. Una fase inicial fue el auge después de terminada la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos resultó beneficiado al pasar a ser el mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales. En el país todo era optimismo. Los empresarios comenzaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima llevó a que las personas del común iniciaran la compra de acciones. El mercado crecía y no parecía tener techo. Unos pocos analistas eran pesimistas y el 24 de octubre de 1929 una pérdida de confianza ocasionó una venta masiva de acciones que no encontraron compradores. A los pocos días la bolsa ya había perdido 25.000 millones de dólares. Cientos de bancos quebraron porque todos querían retirar sus ahorros. El 29 de octubre de 1929 se dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Y solo fue hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial que la economía entró en fase de recuperación al participar inicialmente como gran proveedor de materias primas y armamento. Como ustedes podrán observar, hay distintas teorías que nos hablan de distintas fases, pero todas las fases tienen el mismo camino, ¿no? Recuperación, auge, recesión, depresión, ¿no? Es lo que nosotros vamos a utilizar con mayor importancia, ¿no? ¿Ya? Pero ¿a qué le llamamos ciclos económicos? Los ciclos económicos son aquellas fluctuaciones recurrentes, ojo, recurrentes, ¿ya? Quiere decir recurrentes que siempre va a haber etapas de crecimiento de un periodo a otro periodo, ¿ya? En las actividades económicas. Un ciclo consiste de expansiones que tienen lugar, ¿no? Aproximadamente a la vez en muchas actividades económicas, seguidas por etapas de recesiones, contracciones y nuevas recuperaciones. Igualmente generales, pues, ¿no? Que confluyen en la fase de expansión, ¿no? Del ciclo siguiente. O sea, por eso que dice que son recurrentes, ¿no? De expansión a expansión hay una etapa, ¿no? Determinada. Claro, no son netamente periódicas, pero sí ocurren en cada cierto tiempo, ¿no? No son generales, ¿no?
La secuencia de los cambios es recurrente, pero no periódica, como dicen, ¿no? La duración o intensidad de los ciclos tienden a variar, ¿no? La duración, o sea, cada cuánto tiempo puede durar un ciclo o cómo es la intensidad, ¿no? de los ciclos, ¿no? ¿Cómo se determina? ¿No? Aquí, por ejemplo, vemos un ciclo constante y de una sola forma, pero en realidad no es así, ¿ya? Característica de los ciclos económicos. En primer lugar, decimos de que deben ser, no, la duración. La duración es el periodo de tiempo que dura un ciclo económico. Puede ser corto, mediano o largo plazo, ¿no? ¿Ya? La amplitud, la capacidad, ¿no? Con la cual puede ser más intensa, ¿no? O menos intensa el ciclo económico, ¿no? La recurrencia. Cuando hablamos de recurrencia, estamos hablando de que en un determinado periodo siempre van a aparecer las mismas etapas, expansión y otra expansión. Claro que no son del mismo nivel, sino tienden a ser mayores que las anteriores, ¿no? Como lo dijo Joseph Schumpeter, ¿no? Debido a la tecnología, ¿no? Las etapas de expansión siempre van a ser una mayor que la otra, siempre. Y así va aumentando, ¿no? Y por último tenemos a la forma, ¿no? La forma de cómo se establecen los ciclos económicos, ya sea ondulada, elíptica, sombreada, una serie de formas que tienen, ¿no? Nuestros ciclos económicos, ¿no? La duración. Un ratito, chicos, disculpen. Bien, la duración en este caso se manifiesta, ¿no? De la siguiente manera. El periodo de tiempo que abarca un ciclo económico. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo económico? Puede ser de ciclos de ondas largas, ¿no? Los ciclos de ondas largas o ciclos grandes, o pueden ser ciclos cortos, ¿no? Un ciclo de onda larga se manifiesta pues cada 50 años. Cada 50 años, un ciclo económico, ¿ya? Los ciclos grandes se manifiestan entre 7 y 11 años cada ciclo, ¿ya? Y los ciclos cortos se manifiestan de 3 a 4 años promedio. Promedio de 40 meses, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo, la duración, el periodo de tiempo que abarca un ciclo económico. No es constante, los tiempos, las duraciones no son constantes, ¿ya? Pero sí se manifiestan, pues no, en periodos distintos, pero bien establecidos. Ondas largas cada 50 años, ciclos grandes cada 7 o 11 años y ciclos cortos cada 3 o 4 años, ¿no? 3 a 4 años, ¿ya? Esos son la duración. Otra característica es la amplitud. La amplitud. ¿Qué quiere decir la amplitud? El tamaño en el cual se establece el ciclo económico, ¿ya? En este caso tenemos qué tan grande puede ser la cima, ¿no? El auge. Y qué tan hondo puede ser ese fondo, ¿no? Entonces, o esa depresión, ¿no? ¿Qué tan fondo, ¿no? ¿Qué tan hondo puede llegar a ser? O sea, la amplitud determina el tamaño de la figura, ¿no? El tamaño de la figura. Por ejemplo, vamos a hacer una figura ahorita, ¿no? ¿Qué tan amplio puede ser este auge? ¿O qué tan profundo puede ser esta depresión? ¿No? No, esto no. ¿No?
¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a establecer, ¿no? Pero dice, como lo dijo Joseph Schumpeter, los crecimientos no son constantes. Mira, ¿eh? Así se puede manejar esto, ¿no? ¿Ya? Siguiente característica, la recurrencia. Indica la repetición de un ciclo en un periodo de tiempo irregular. El periodo de tiempo es irregular, no es el tiempo establecido. Puede ser en un año, puede ser de cada 5 años, puede ser de cada 10 años, etapa tras etapa. Ojo, las etapas sí pueden establecerse 1, 2 o 3 años, pero el ciclo económico estamos hablando. Imagínate que el año pasado entramos en crisis. Nos hemos recuperado un poco, pero nuevamente estamos en posibles crisis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ante una situación, vamos a ver, ¿sí? Ante una situación de crecimiento constante que hemos tenido, ¿no? Con sus altibajos, ya en el año 2020 hemos entrado en crisis, nos hemos recuperado, ya nos hemos recuperado más de lo normal, ya, pero vamos a ver en la posible crisis que estamos teniendo hasta ahorita, ya, cómo o cuánto va a durar esa crisis, no se sabe, ya, pero hemos tenido nuestro fondo, pero hemos tenido nuestra recuperación y la recuperación fue más alta, ¿no? Entonces, esa es la situación en la cual nosotros nos estamos encontrando, ¿no? La forma, el movimiento total de toda su oscilación se encuentra dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones. O sea, la forma elíptica, forma eclíptica, forma espiral, ¿no? La forma de cómo se puede determinar esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener, pues, ¿no? Una forma así. O puede ser así, firme. O se puede dar de esta manera, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? De los ciclos económicos, ¿no? ¿Se puede aplicar retrocesos en la economía? Sí, se puede aplicar retrocesos. No, pero ahorita no. Ahorita ya no hay retrocesos ya. La tecnología hace que la economía siempre avance. No siempre estemos avanzada. Ya no hay modas retros, ya. Ya no existe mucho la moda retro. No, puede ser en lo que es vestimenta, todo, pero económicamente la situación retro ya no existe ya, porque ya no quieren volver a lo del pasado. Ahora queremos que haya más oportunidades. Por eso es que ya no se hace una forma de onda de ola, ¿no? O de onda de olas, ¿no? Sino las formas son elípticas, ¿no? ¿no? ¿Ya? Esto es en cuanto a ellos. Existen tipos de ciclos, pero esos tipos de ciclos lo vamos a formar, lo vamos a establecer ya a través de teorías. Primero vamos a ver algunas teorías de los ciclos económicos, ¿no? A ver, vamos a ver este videito, ¿ya? Una teoría económica. Es la teoría austríaca la más utilizada. Aunque espérate. Hey gente, muy buenas a todos. Bienvenidos a Historia Bueno, del pues, todo Pensamiento no. Económico. En este video nosotros analizaremos las ideas de uno de los economistas austriacos más importantes, Friedrich Hayek. Sus ideas son muy interesantes pero a la vez polémicas.
En este video nosotros analizaremos sobre su teoría del ciclo económico y es gracias a esta teoría el que le otorgaron el Premio Nobel de Economía. Y en un próximo video nosotros hablaremos sobre su pelea que tuvo contra los economistas socialistas, pues mientras Hayek defendía el libre mercado, había otros economistas que defendían una economía planificada. Así es. Los socialistas, Muy los bien, austríacos, ahora fueron muy analizaremos las diferenciados. ideas de Friedrich Hayek, quien es uno de los principales economistas de la escuela austriaca y fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1974. Su teoría del ciclo económico parte de la idea de que los diferentes bienes están conformados por varias etapas que comprenden desde la idea de un producto hasta el bien final. Pongamos por ejemplo la producción de un celular. El celular es el bien final cuyo valor supongamos es de $100. Sin embargo, para producir este celular hubieron anteriormente varias etapas en el proceso productivo. Una etapa anterior, por ejemplo, es la distribución, que generaron un valor de $80. Una etapa anterior a la distribución puede ser el ensamblaje de las piezas, que aportó un valor de $60 al producto final. Y para realizar el ensamblaje se tuvieron que producir baterías, pantallas y otros elementos, cuyo valor al producto final fue de $40. Y la etapa final fue el diseño de ese bien o servicio final. Para Hayek, todo crecimiento económico implica un aumento en las etapas en el proceso productivo. Esto sería llamado como el famoso triángulo de Hayek. Asimismo, si supongamos que todas las personas deciden incrementar su ahorro, pero lo hacen de una manera voluntaria, esto repercutirá en el mercado de fondos prestables, donde por un lado tenemos el interés y por el otro lado la inversión y el ahorro. Estando en un punto de equilibrio en una inversión inicial y un ahorro inicial, al incrementarse esta voluntad de ahorro, generaría una reducción de la tasa de interés. Esta reducción de la tasa de interés tiene dos consecuencias. La primera es que incrementa la inversión en nuevos proyectos, especialmente en inversión de bienes de capital, a lo que Hayek lo llamó efecto de descuento temporal. Y el segundo efecto es la disminución de la demanda de bienes finales, lo que generaría que la inversión en bienes sería mucho menor. A esto Hayek lo llamó efecto de demanda derivada. La reducción de la tasa de interés tiene dos grandes efectos. El primero es el efecto de descuento temporal. Se incrementa la inversión en bienes de capital, lo que ocasiona que se incrementen algunas etapas en el proceso productivo, es decir, ensancha la base del triángulo de Hayek. Y el segundo efecto es el efecto de demanda derivada, que reduce la inversión en bienes finales. Y esto se traduce en una disminución de la altura del triángulo de Hayek. Describamos este funcionamiento. Por un lado tenemos el triángulo de valor de los procesos productivos de Hayek. En el otro lado tenemos la curva de fronteras entre el consumo y la inversión. Y más abajo tenemos nuestro mercado de fondos prestables, donde se encuentra el equilibrio entre la inversión y el ahorro. Nuestro punto de equilibrio es el punto A, donde se invierte un valor de I sub 0 y se consume un valor de C sub 0. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa si incrementa el ahorro de las personas? Pues entonces nuestra curva de ahorro en el mercado de fondos prestables se desplazará hacia la derecha, de S a S sub', y el nuevo punto de equilibrio sería el punto B, donde se incrementa la inversión. Y este incremento de la inversión genera una reducción en el consumo de bienes. Y hay que tener algo muy en cuenta. Está incrementándose la inversión en bienes de capital y reduciéndose la inversión en bienes de consumo final. Esto implicaría que se inviertan en nuevas etapas del proceso de producción, alargando la base del triángulo de Hayek, que sería resultado del efecto de descuento temporal. Y por otro lado, al reducirse la inversión en bienes de consumo final, estaría reduciendo el ancho del triángulo de Hayek, que sería resultado del efecto de la demanda derivada. Expliquemos ahora el proceso de crecimiento según la escuela austriaca. Inicialmente nos encontramos
encontramos en el punto A. Entonces, al incrementarse el ahorro hoy, implicaría tener un mayor consumo a futuro. Sin embargo, como en el futuro el consumo va a incrementarse, entonces nuestra frontera de posibilidades se desplazaría hacia la derecha. Pasaríamos del punto B al punto C, lo que implicaría que nuestro triángulo de Hayek incrementaría su área. Y es ese incremento en el área del triángulo de Hayek lo que implica un crecimiento económico. Ahora, ¿qué es lo que genera esos auges y declives en los ciclos económicos? Pues Hayek considera que se debe a la intervención monetaria, especialmente a la expansión del crédito bancario. ¿Cómo afecta incrementar más los créditos en el proceso productivo? Interesante pregunta historia. Seguramente tú recuerdas sobre el multiplicador bancario. Cuando tú vas a un banco a depositar tus $100, la oferta de dinero no se incrementa en $100, se incrementa, por ejemplo, en $500. Y esos $400 adicionales se deben a que el banco deposita en otro banco y ese otro banco deposita en otro banco y así se crea dinero artificial. Y como ese dinero artificial va a ir a las manos de los inversionistas para invertir, pues esa nueva inversión no está respaldada realmente por el ahorro de los depositantes. Es decir, es una inversión que está surgiendo por imprimir dinero, no por el ahorro real de las personas. Loki, acusado de la violación de la sagrada línea del tiempo. ¿Cómo se declara? Ahora nos preguntamos, ¿por qué ocurren los ciclos económicos? Según Hayek, se dan por la expansión del crédito, pues los bancos al momento de otorgar créditos a los diferentes empresarios están imprimiendo préstamos, dado por el multiplicador bancario que incrementaría la oferta de dinero. Sin embargo, estos préstamos ilusorios se hacen pasar como si fueran ahorros de las personas. Es decir, se está incrementando el dinero en la economía, pero sin ningún respaldo en el ahorro real. Esta es la idea de Hayek. Cuando los bancos deciden imprimir dinero, imprimir en el sentido de otorgar más préstamos, los inversionistas, al ver que las tasas de interés están bajando, se arriesgan, escuchen muy bien, se arriesgan en nuevos proyectos, en nuevos procesos productivos. Y esos nuevos proyectos, esas nuevas inversiones, están basadas en un incremento de la demanda a futuro, porque los inversionistas piensan que el ahorro se está incrementando y habrá mayor consumo a futuro, pero no. Actualmente el ahorro no está creciendo, lo que está creciendo es la expansión crediticia. Y es en ese futuro donde la demanda no ha incrementado y donde muchos proyectos de inversión entran en la ruina. Empieza la quiebra, empieza la crisis económica. Qué interesante es analizar la teoría austríaca en estos momentos. Miren, este joven explica de una manera bastante clara cómo es el pensamiento de Hayek, ¿no? Y cómo se está manifestando actualmente. ¿Ya? Estamos entrando en crisis, ¿por qué? Porque ¿hay ahorro? No hay ahorro. El aumento es el crédito. Los bancos están prestando dinero, pero el crédito endeuda más a las personas. Y el endeudar más a las personas no te da crecimiento. ¿Ya? El endeudarse no te da crecimiento, al no ser que esa deuda busque generar mayor ahorro. Pero no compensa, no compensa, ¿no es cierto? Estamos entrando en crisis, ¿por qué? Porque no hay ahorro en el mercado. ¿Qué es lo que hay? Créditos, ¿no? Hay crédito. Detallemos un poco mejor las ideas. Inicialmente estamos a un punto de equilibrio en el punto A entre ahorro e inversión. Ahora, supongamos que se incrementa el ahorro por un incremento en la masa monetaria, porque el banco decidió otorgar más préstamos. El efecto es que la inversión va a incrementar por la reducción de la tasa de interés. Sin embargo, el consumo no se ha alterado, por lo tanto tendríamos un área de sobreinversión. Y asimismo, como el consumo sigue siendo C0, tendríamos otra área de sobreconsumo. Asimismo, esto modificaría el triángulo de Hayek,
pues se incrementaría la inversión en bienes de capital. Sin embargo, dado la baja tasa de interés, esto generaría una mala inversión, porque son proyectos basados en cuya demanda futura resulta ser falsa. Y muchos de estos proyectos empiezan a fracasar, entran en quiebra y se da un proceso de recesión económica. Entonces, para Hayek, el auge económico no es más que un derroche de inversión y las crisis económicas es un proceso de liquidación de estas malas inversiones. En general, es una limpieza de las malas decisiones. Sin embargo, vemos muchas empresas que aún no entran en quiebra. Pues porque en realidad los bancos van al rescate de estas empresas que están a punto de quebrar. ¿Y con qué lo rescatan? Con nuevos créditos. Y lo que genera obviamente que este proceso y estos nuevos créditos van a hacer que a la larga la crisis económica sea mucho más grande. Para Hayek, la recesión es algo bueno, porque en esta etapa del ciclo económico muchas inversiones se liquidan, porque al entrar en quiebra hace que a futuro se asignen óptimamente los recursos económicos. Resumiendo todo esto, si tú tienes un amigo que te quiere pedir prestado dinero porque quiere emprender un nuevo negocio, no le prestes porque a futuro llevarás a tu amigo a la quiebra. Bueno, así lo dice Hayek. Y espero que les haya gustado. Por favor, no olvides de suscribirte y darle un buen me gusta a este video. Recuerda que seguiremos subiendo más videos sobre historias del pensamiento económico. Aún nos faltan muchos autores y economistas por analizar en este canal. Y si no quieres perderte ni uno de ellos, por favor, dale click a la campanita de notificaciones. Nos vemos con más economistas. Interesante este video, de verdad, nos está mostrando cómo es la situación, ¿no? En el país. La escuela austríaca ha sido una de las escuelas que mayor información nos ha mostrado en cuanto a lo que es los ciclos económicos. Ya es una de las más firmes, las más reales, ¿no? De lo que es este sistema, ¿no? Ya, así que recomiendo, vean, de repente puede ser esta teoría de los ciclos reales, ya, que tiene 30 minutos, 31 minutos, ¿no? O pueden observar más videos, miren. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Son las teorías de los ciclos económicos, ¿ya? Importante destacar. ¿Ok? Ahora vamos a analizar los tipos de ciclos económicos. Ya está. A ver, los tipos de los ciclos económicos. Por ejemplo, los ciclos de Kitching, los ciclos de Kondratiev. Estos tipos de ciclos fueron presentados, bueno, en este caso, el más utilizado es el ciclo de Kondratiev, ¿ya? ¿Ya? A ver. Ah, mira, hay un montón de informaciones. Yo pongo Joseph Schumpeter y te sale la información de los ciclos económicos. Yo pongo Keynes, también la teoría keynesiana, ¿no? La economía keynesiana según los ciclos económicos, también me sale información, ¿no? Los ciclos económicos, teoría keynesiana. Vamos a ver esa teoría keynesiana. Estamos ahorita en las teorías, ¿no? Económicas. Vamos a ver este plan, ¿ya?
Hola, hoy hablaremos sobre un tema fundamental de la economía. Analizaremos los ciclos económicos tomando como fuente a grandes economistas como John Maynard Keynes, del mismo modo su teoría keynesiana y otras teorías. De seguro alguna vez te preguntaste por qué algunos países se encuentran en crisis, en crecimiento o muy desarrollados económicamente. Para responder esta pregunta, primero debemos tener conocimiento sobre los ciclos económicos. Entonces, ¿qué son los ciclos económicos? Los ciclos económicos son fases que suelen ocurrir en la economía de un Estado. A lo largo de la historia económica, también se le conoce como ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas. Estos son expansión, auge, recesión y depresión. A todo esto se le denomina ciclo porque una vez que culmine vuelve a empezar de nuevo. Ahora analizaremos cada una de ellas. 1. Expansión. En esta fase la economía va en crecimiento. Aquí es donde el empleo, la producción y los ingresos van aumentando constantemente. 2. Auge. Es el máximo crecimiento. Mejor dicho, la economía se encuentra en su mejor momento. Otros lo denominan la cima, ya que llegó a su tope final. Es donde las actividades se encuentran usados ampliamente. Al llegar a este punto, diferentes factores como la demasiada producción hace que empiece a disminuir, lo que va a llevar a la otra fase. 3. Recesión. En esta fase, todo reduce. Lo que una vez fue en crecimiento, ahora será de crecimiento. Los productos, los ingresos y los empleos empiezan a reducir constantemente. Dado esto, conlleva a otra fase. 4. Depresión. Es el punto más bajo del ciclo. En esta fase existe más desempleo y menos producción, por lo cual toda actividad económica están paradas. Para decir que ésta se recupere es muy difícil de predecir cuándo será, por lo que es incierta las temporadas de estos ciclos. Pueden ser duraderas o cortas. Esto va a depender de acciones políticas implementadas para sobrellevar este fenómeno. Ahora que entendimos qué son los ciclos económicos, podemos responder a la pregunta ¿por qué algunos países se encuentran en crisis, en crecimiento o muy desarrollados económicamente? Es porque se encuentra en uno de los ciclos económicos, por diferentes factores como políticos, sociales o hasta ambientales. Por ejemplo, cuando en una ciudad muy desarrollada económicamente sucede un terremoto, los centros comerciales y empresas productoras u otras fuentes de actividad económica va a estar por los suelos, lo que habrá una depresión en este estado. Relacionando al tema, ahora hablaremos sobre la teoría keynesiana. Se denomina así por el autor John Maynard Keynes, un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas fueron tomadas a partir de su teoría general que publicó después de la Gran Depresión del año 1929, que se originó en los Estados Unidos cuando cayó la Bolsa de Valores de Nueva York. Se podría decir que las teorías keynesianas originaron la macroeconomía, dejando de lado la idea clásica y neoclásica. Una parte de la teoría de Keynes se enfoca en entender los ciclos económicos, fundamentando que el Estado debería de intervenir cuando la economía se encuentre en crisis, dado que el sistema de precios no funcionaba adecuadamente. Con el propósito de que el Estado estabilice la macroeconomía imponiendo las políticas fiscales, donde el Estado debe estar orientado en el gasto público, en los niveles de subsidios, en los niveles de impuestos, con el único fin de recuperar la economía con el método de aumentar la inversión pública. Keynes también planteó que el dinero no solo sirve para el intercambio, como los clasistas decían, sino que es un activo donde la demanda del dinero depende de la tasa de interés. La tasa de interés para los clásicos se determinaban las decisiones de ahorro e inversiones. Ante esto, Keynes plantea que
para una economía permanezca estable, es mejor invertir en algo que dé productividad y no guardarlo bajo el colchón, como dijo Richard Posner en su análisis Cómo me convertí en un keynesiano. Quiere decir que cuando el dinero no es usado en la economía, se encuentra muy propensa a ser inestable. Ante la teoría keynesiana, refutó Milton Friedman, un economista reconocido, que decía que el Estado no debe intervenir cuando hay una depresión, fundamentando que la economía debe recuperarse solo. Por otro lado, otros economistas que apoyaban decían que la inversión pública traería la corrupción y lo que hoy en día se ve en muchos países. Pero sabemos que esta teoría de Keynes fue un ejemplar para muchos países en su época, y también algunos economistas actuales aún toman sus ideas. Aunque yo personalmente critico que esto ya depende de los políticos porque hay algunos que buscan lucrarse a sí mismos y no ven por la crisis que pasa el Estado o toda la nación. También hay otros que sí velan por recuperar la economía y que de tal manera sí se logra hacer esta idea, lo que propuso Keynes en su teoría keynesiana. Entonces yo aceptaría por ese lado. Bien, eso es todo por hoy. Hemos analizado todo el tema de ciclos económicos. Si te gustó este video, dale manito arriba, no olvides suscribirte y comentar. Bien, eso es lo que nosotros ya vemos, las dos teorías más importantes de los ciclos económicos. ¿Ya? Ahora sí, continuamos con nuestra diapositiva. Los ciclos, los tipos de ciclos cortos o de Kitching, ¿no? Joseph Kitching, teórico norteamericano, explicaba, pues, ¿no? Que los ciclos económicos tienen duraciones de 40 meses, ¿no? Promedio. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre 3 a 4 años el periodo suma, ¿ya? El periodo suma de 3 a 4 años promedio. Ahora, 3 ciclos pequeños podrían formar uno grande, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a determinar dentro de los ciclos cortos, ciclos de Kitching. ¿Ya? De los ciclos de Juglar o Clemente Juglar, ¿no? Llamados ciclos grandes o ciclos comerciales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los ciclos de Juglar, ¿ya? Manifiesta, pues, ¿no? Relaciones grandes, o se le llaman, pues, ¿no? Ciclos comerciales, ¿ya? Ciclos en los cuales duran entre 7 a 11 años promedio. Forman parte de variaciones de una actividad comercial. Y los ciclos de ondas largas de Nikolai Kondratiev, ¿no? Un teórico ruso, ¿ya? El más real, el más acertado, ¿no? Hablaba acerca de los ciclos que duran cada 50 años promedio, ¿no? En los últimos los últimos 2, 3 ciclos, sí, los últimos 3 ciclos son ciclos de ondas largas, ¿ya? Y es por eso que se le da mayor importancia a lo que establecía Nikolai Kondratiev, ya que son producidos por diferentes ciclos grandes, por 2 o 3 ciclos grandes, ¿no? Promedio, ¿no? De 7 a 11 años, ¿no? Hasta 4 ciclos grandes, no se puede establecer, ¿ya? Entonces, eso es lo que se establece en esta actividad, ¿ya? Ahora, también dice, ¿no? Lo siguiente. Ya. Entonces,
¿Cómo se manifiestan estos ciclos? Los ciclos se manifiestan de la siguiente manera, ¿no? Ya. Fases del ciclo económico, ya lo hemos visto anteriormente, así, en todos los videos siempre se han estado manejando, ¿no? Los ciclos de expansión o recuperación, la economía crece, crece la producción, desciende el paro y aumenta el empleo, ¿no? La renta aumenta y las expectativas se hacen más favorables. El consumo se incrementa junto con la inversión y la capacidad productiva también lo hace, ¿no? La cima o el auge es el punto más alto de la situación del ciclo económico. La recuperación es general en todos los sectores de la economía. Ahora, aunque digo, estas fases no se manejan con el país, se manejan con una fase que estuvimos viendo en un video anterior donde decía ciclo de recuperación, expansión, ¿sí? Luego viene desaceleración y recesión. Eso es lo que nosotros decimos, porque no nos hemos dado cuenta de una cima. En nuestro país no hemos tenido cima, no hemos tenido un auge notorio. Sí, si bien es cierto, hemos visto una expansión, crecimiento constante y sostenido de la economía, pero de un momento a otro vino una crisis y nosotros no sabíamos que estábamos en pleno tope. No hemos llegado a un tope en la cual dice la recuperación en general en todos los sectores, hay un empleo y no existen recursos ociosos. No lo hemos notado, no hemos visto eso. ¿Ya? Entonces, por eso en nuestro país no ha habido una cima, no ha habido un auge. Lo que sí ha habido es constante expansión, expansión, y luego una desaceleración de la economía. La economía desaceleró, su nivel económico empezó a crecer cada vez menos porcentaje, y de un momento a otro, ¡plum!, caímos en recesión. Pero nuevamente nos estamos recuperando. No hemos visto un tope, una cima exacta, ¿no? La recesión, la inestabilidad del auge, ¿no? Inicia la recesión, ya se frena la inversión y muchas empresas dejan de ser rentables, ¿ya? Los salarios se mantienen algún tiempo, pero luego empiezan a bajar. El desempleo afecta el consumo y la producción de bienes también. Al final de la recesión es haber llegado al punto inferior, cual llamamos depresión. Hasta ahorita no hemos llegado a un sistema de depresión. Sí hemos estado en depresión. En el año 1990 hemos estado en una época depresiva de la economía. La gente no sabía qué hacer en ese entonces. Muchos se fueron del país. Muchas personas se fueron del país y en realidad estábamos en un momento bastante crítico. Por ejemplo, el punto inferior. Había un fuerte desempleo, la incapacidad de consumo y la reducción de la producción, había reducción de los créditos y las reservas bancarias y empezaban a caer los salarios. Eso sí lo hemos notado, ¿ya? Pero hace muchos años atrás, ¿no? 1990 inclusive, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros estamos viviendo ahora nuevas fases del ciclo económico en la cual vamos a ver en qué medida no podemos recuperarnos de esa recesión, ¿no? ¿Cómo se van a manifestar esto? ¿Ya? Estos son las imágenes de los ciclos económicos, los puntos más altos de nuestra vida, de nuestra economía y los puntos más bajos. Y como te das cuenta, los ciclos no son constantes, ¿no? Son constantes y son de diferentes tamaños, si te das cuenta, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se da la forma? De esta manera, miren, ¿se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar en los ciclos económicos. Este video no lo vamos a ver, ya este video no lo vamos a ver porque en realidad es un video que habla del país chileno, de Chile, ya, así que no es importante observarlo. Lo que sí vamos a ver es un video que nos habla exactamente de lo que es ya la crisis económica, ¿no? Ya, vamos a ver. La crisis económica es un video que sí se determinó en nuestro país, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver este video aquí. Lo perdieron todo. No podemos trabajar y del cuarto alquilado nos están botando y
de dónde nosotros vamos a solventar nuestro gasto, señores? Ya no hay trabajo en las grandes ciudades y sin él tampoco hay dinero para pagar arriendos o comprar comida. Están caminando desde las 4 de la mañana, están de hambre, no han desayunado, no tienen para almorzar. Por eso hoy regresan a sus pueblos de origen con sus pertenencias a cuestas y también con la incertidumbre sobre lo que pasará con ellos. ¿Se acuerdan en época de la pandemia, el año pasado? Mucha gente que estaba viviendo acá en Lima no encontraba reacción en nuestro país, en Lima, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se fueron a sus provincias, las provincias, se fueron a sus tierras. Hubieron provincias donde cerraban sus fronteras porque llevaban el COVID, ¿no? Había mucha desesperación. Eso fue, si no me equivoco, ¿en qué mes fue esto? A ver, esto fue en el mes de mayo. Ahí está. El mes de mayo, ¿no? Mientras dure la pandemia. La emergencia sanitaria por el COVID-19 en Perú ha dejado un importante problema a su paso, una profunda crisis económica potenciada por el confinamiento obligatorio que rige desde el 15 de marzo pasado para evitar la propagación del virus. Hoy, el daño generado a las finanzas está a la vista y las proyecciones son catastróficas. La ministra de Economía me decía de que la consecuencia económica de esta crisis puede ser similar a la consecuencia económica que tuvo el Perú después de la Guerra del Pacífico. Un país en el suelo, eso fue lo que dejó la guerra, consecuencias que duraron años y de las que costó trabajo a Perú recuperarse. Hay que comprender que el Perú pierde los principales recursos de los que vivía el Estado, que son el salitre y el guano. Una comparación con la guerra del Pacífico no es porque la situación sea igual a la del presente, sino porque está buscando una analogía con un acontecimiento del pasado en donde también hubo una crisis económica intensa en el país. Si bien aún no llegan a esos niveles, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el Producto Interno Bruto de Perú caerá en un 4,5% durante 2020. Por eso, el gobierno anunció un ambicioso plan de rescate que contempla el desembolso de $26.000 millones tanto para contener la demanda sanitaria como para reactivar el aparato productivo, cifra que equivale a 12 puntos del PIB. Gestiones que desde el Ejecutivo son lideradas por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, quien desde que asumió la cartera en octubre pasado destaca como una de las secretarias de Estado centrales del gabinete. No vamos a escatimar en proteger la salud de los peruanos, en contener el coronavirus y tampoco vamos a escatimar en garantizar la reactivación económica. Así explicaba hace poco más de un mes las medidas para afrontar una de las crisis financieras más profundas que ha atravesado el país. Una que hoy está en manos de esta joven de 35 años, cuyo liderazgo es reconocido a nivel internacional, donde la han calificado como rockstar y hasta heroína por su manejo de la hoy alicaída economía peruana. Típico. Soñaste con eso y te despiertas con ganas. Entonces tocas el punto P y disfrutas el placer de pedir. Pedidos ya. Como ustedes han podido notar, ¿no? Este video nos hace recordar los primeros meses, ¿no? Meses fuertes, muy fuertes, que se vivió en la época del coronavirus, ¿no? En el año 2020. Pero hubo una transición, ¿no? Hubo una transición en esa época, ¿no? Del gobierno de Martín Vizcarra al gobierno de Francisco Sagasti, y hubieron ciertas medidas. El presidente de la República y la ministra de Economía en ese entonces, sí, si bien es cierto, trató y hizo lo posible para recuperarlos o mantenerlos estables. Nos dio en el segundo trimestre un nuevo rebrote, un nuevo recuperación, un nuevo proceso de recuperación económica. Entramos en una verdadera crisis, la más baja en todos los años, ¿no? Pero no estábamos preparados para esa economía al final del año 2020, ¿no? Miren, acá hay otros videos más que nos hablan de crisis económica, ya el PBI en el año 2020, pero vamos a ver este video.
En la coyuntura del COVID-19, muchos países decidieron cerrar sus economías y mantener a las personas en sus casas. Esto prendió la alarma de muchos economistas. ¿Nos espera una crisis económica? ¿Podemos comparar la situación actual con crisis anteriores? En los años 20, la Primera Guerra Mundial afectó enormemente a los países industrializados. Sin embargo, al haber entrado tarde a la guerra, Estados Unidos se encontraba en una etapa diferente. De hecho, los llamados felices años 20 en el país norteamericano se caracterizaron por una gran inversión en bonos y acciones acompañada de un fácil acceso al crédito. Esto resultó tanto en una gran inversión como en una gran cantidad de deudas. Esta enorme inversión en bonos y acciones causó que los precios suban descontroladamente. ¿Por qué? La alta demanda. Todos querían estos activos. Sin embargo, la economía se ralentizó y esta burbuja económica generada por los altos precios de las acciones empezó a aterrizar en la realidad. El valor de las acciones y empresas empezó a caer considerablemente hasta que, en septiembre de 1929, la caída fue absolutamente devastadora. Más de 20 millones de acciones fueron vendidas y los inversionistas que habían invertido gran parte de su dinero en estos productos financieros perdieron su inversión. Así, se generó el crack o quiebre de la bolsa de valores. Las consecuencias: el PBI cayó en un 18.4%, los ingresos bajaron en un 53%, más de un quinto de los bancos tuvo que suspender sus operaciones por falta de fondos y el desempleo aumentó de 6% en 1929 a 23% aproximadamente para 1933. Otra conocida crisis económica reciente se dio entre el 2007 y el 2008 tras varios años de crecimiento económico generalizado. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, los ingresos reales de las familias en Estados Unidos no habían aumentado considerablemente. Sin embargo, sí aumentaron su consumo recurriendo a préstamos que el gobierno había fomentado con ciertas políticas. Estos préstamos en gran parte fueron adquiridos para comprar inmuebles. Los agentes financieros otorgaron excesivos créditos para adquirir casas sin considerar correctamente el riesgo. Es decir, a pesar de que la persona que pedía el préstamo, al ser evaluada, parecía que no iba a poder pagarlo, los bancos sentían cierta seguridad, pues, si no pagaban, podrían quedarse con los inmuebles y cobrarse. Sin embargo, estas deudas también fueron vendidas, combinadas con otros productos financieros de distinto riesgo, a diferentes instituciones financieras, con una valoración del riesgo incorrecta. Conforme más y más personas no fueron capaces de pagar sus créditos, empezó el verdadero problema. No solo los créditos no podían ser pagados, sino que, al todos querer ejecutar los inmuebles para saldar las deudas, los precios del mercado inmobiliario se fueron al suelo y estos productos financieros colapsaron. Así, las deudas no podían ser pagadas, las casas no podían ser vendidas, los bancos no tenían plata para devolver los ahorros a las personas que, en medio del pánico, querían retirarlos. Las consecuencias: el PBI estadounidense cayó en un 2.5% en el 2009 y el desempleo pasó de 4.5% a 10% y se mantuvo ahí hasta el 2011, cuando empezó a bajar progresivamente. Sin embargo, recordemos también que estos productos financieros fueron vendidos a bancos alrededor del mundo que también fueron afectados enormemente. El caso del COVID-19 es distinto. Según la OCDE, el crecimiento económico global previo al COVID-19 era débil pero estaba estableciéndose. En el caso específico de Estados Unidos, la economía era fuerte y estable. Récord en el porcentaje de empleo en los últimos 50 años, salarios en aumento, actividad económica en crecimiento y un sistema bancario estable y con liquidez. Con la clasificación del COVID-19 como pandemia mundial, muchos países se decidieron por una cuarentena obligatoria, inevitablemente paralizando la economía de sus países y en parte del mundo. Es decir, el origen de esta crisis, a diferencia de las dos anteriores, es político. La decisión de los gobiernos de tomar como medida principal contra el coronavirus la paralización de actividades. ¿Qué podemos esperar tras paralizar la economía? Según un estudio preliminar publicado en el blog del Banco Mundial, veremos el primer incremento en la pobreza global desde 1998.
De hecho, se calcula que unas 49 millones de personas regresarán a la pobreza extrema en el 2020, la gran mayoría de ellos en África subsahariana y el sur de Asia. Por otro lado, según el Fondo Monetario Internacional, se proyecta un crecimiento económico global negativo para el 2020, menos 3% a nivel mundial y menos 6.1% para economías avanzadas y emergentes. Además, en el caso de Estados Unidos, solo entre marzo y abril del 2020, el desempleo ha superado el 14% cuando se encontraba por debajo del 4%. En el caso de Lima Metropolitana, solo entre febrero y abril del 2020, la pega ocupada se ha reducido en un 25%, es decir, ya se ha perdido un 25% de los trabajos en esta ciudad. Como podemos ver, el mundo ha superado reiteradas crisis económicas, no sin antes haber sufrido las consecuencias. La diferencia es que las anteriores se dieron por una reacción en cadena de un problema en distintos ámbitos de la economía. Sin embargo, en el caso del COVID-19, la crisis ha sido generada por la decisión política de crear un apagón. En este caso, se puede prever y disminuir los efectos de la inevitable baja en producción durante tiempos de pandemia. ¿Crees que estamos manejando bien la situación? ¿Cómo afectará esta crisis mundial al Perú? ¿Nos podremos recuperar rápidamente cuando se reactiven las actividades económicas? Si te gustó este video, dale like y ayúdanos compartiendo nuestro contenido. Qué interesante saber cómo se manifiestan las crisis económicas, ¿no? Un tema súper importante. ¿Por qué importa el dólar? Aquí también ese es un video de la importancia del dólar, todo eso. También, mira, ese video fue publicado, ¿no?, el 18 de junio del año 2020, pero sabíamos que se realizó y fue consciente esto. Esta de la crisis económica fue una idea consciente, una idea bien establecida, ¿no? Y espero, pues, ¿no?, de que en las últimas etapas se recupere dentro de poco, ¿no? Es lo que más importa ahora, ¿no? ¿Ya? Ahora es lo más importante. Muy bien, continuamos porque ya estamos a punto de terminar la clase. ¿Ya? Justo es ya la última etapa de nuestra diapositiva también, ¿no? La crisis económica, chicos, la crisis económica resulta ser las perturbaciones que se generan en el equilibrio del proceso económico. Y esto es caracterizado por la inestabilidad económica, ya sea social o política. En este caso, en nuestro caso, es política, ¿no? Que se expresa en el paro generalizado de la actividad económica, ¿ya? El gobierno el año pasado decidió el apagón productivo, ¿no?, para poder recuperarnos luego. Eso fue solamente los primeros del primer trimestre, en segundo trimestre también. Ya un poquito, después se fue recuperando, en el tercer trimestre nos recuperamos, se empezaron a abrir las economías. Ya en el cuarto trimestre empezamos a buscar acelerar la economía, ¿no? En esta última etapa, pues no, también, ¿no? Vamos a ver ahora crisis netamente política, en la cual se ve una desaceleración de la economía, esperando a las futuras medidas que va a realizar este gobierno, ¿no?, económicamente hablando. ¿Ya? Las causas de la crisis, ¿no?, se manifiestan, pues, no, principalmente por aspectos endógenos, superproducción o sobreproducción, la subproducción o escasez en el mercado, el subconsumo, porque hemos comprado demasiado, ¿no?, como al comienzo de la crisis del año pasado, o dos, porque no había dinero para poder consumir, ¿no? Y la otra es la supercapitalización, ¿no? O sea, que las empresas invirtieron de tal manera que se encontraron con capital inmovilizado, ¿no? Entonces, pudo haber sucedido esto, pero en estos últimos 2 años, en 2020 y 2021, las causas de esta crisis no fueron endógenas, no fueron económicas, ¿ya? ¿Son exógenas, profesor? Mira, los factores naturales, fenómenos telúricos. Bueno, ahorita estamos en plenos movimientos, así que yo les recomiendo, sí o sí, les recomiendo prepararse, estar atentos a todo tipo de situación, tener su mochilita, ¿no? Su mochilita de seguridad. Han habido hace poco un terremoto en Piura, están moviéndose bastante fuerte y seguido en Ica, hace poco ya, el día de ayer hubieron 3 temblores fuertes, ayer, antes de ayer, si no me equivoco, hubieron 3 temblores fuertes,
¿no? En Ica, seguidos, en tan solo 2 horas, hubieron movimientos fuertes, puede darse en Lima, ¿no? Puede llegar a Lima. No se sabe, no soy un dios para poder planificar esto, pero más vale precaver, más vale prevenir que lamentar, ¿no? ¿Ya? ¿Es un fenómeno natural? Sí. ¿Por qué? Porque eso es causado por la pandemia, ¿no? La pandemia nos está encerrando, ¿no? Nos está disminuyendo también nuestra actividad laboral. Yo también estoy trabajando de manera parcial, tengo días libres, tengo 3 días libres, 3 mañanas libres tengo. Entonces, eso me causa mucha preocupación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es actualmente la causa de la crisis que está generando, factor natural. Factores tecnológicos, el empleo de nuevas tecnologías, es cuando se manifiesta en nuestro país, pero también puede ser un factor social o político, el cambio o la revolución económica. Puede ser, todavía no es una situación económica en la que está generando crisis el aspecto político, no, ahorita es factor natural, ¿ya? Y el ambiente internacional que está bastante inestable, ¿no? Pero puede ser también a eso que se le agregue el sistema político si en caso el gobierno quiere aplicar una renovación irresponsable de la situación económica, ¿ya? Estas son actividades que se vivieron en épocas del año 2020, de la COVID-19, medidas, ustedes lo tienen también inclusive en sus intranet, ¿no? Entonces, este es otro video de la crisis. En los primeros meses del año 2020 se vivieron acontecimientos mundiales sin precedentes, una incertidumbre real causada por una crisis Pero ya no se sanitaria puede que ver en más cuestión de porque meses. ya nuestra clase ha terminado, que son las 12 de la tarde, 12 del día, y tú ya tienes ahorita la posibilidad de poder ver, ¿no? La domiciliaria ya está publicado, ya se ha publicado la domiciliaria, ya así que ya puedes encontrar, me apagan la cámara del toque estos chicos, ¿no? Yo me meto ahí como Samar ahorita, van a ver. Hoy, mínimo despídanse hoy, mínimo despídanse, hijitos de Dios, mínimo, ¿no? Nos vemos, cuídense bastante.